Un placer saludarles a todos en mi condición de presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. ¿Qué es lo que nos preocupa o cuál es nuestra, política o nuestra actitud hacia Cuba a través del Partido Demócrata Cristiano? Nosotros queremos para Cuba una eficiencia económica, pero esta eficiencia económica debe de basarse en unos criterios, económicos que sean viables para lograr una homogeneidad en la sociedad cubana. Una sociedad terrible donde ha dejado a muchos ciudadanos cubanos desprotegidos en relación a otros, y eso hay que solucionarlo. Mire, la situación de Cuba, que es un país arrasado, se parece mucho a la situación de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y allí surgió una persona que se llamaba Konrad Adenauer. Konrad Adenauer era un demócrata cristiano que quería lo mejor para el ser humano, quería el desarrollo integral de los seres humanos. ¿Y qué estableció? Estableció un modelo económico muy importante que combinaba la eficacia económica con la cohesión social y con el desarrollo humano. Y eso es lo que nosotros queremos para Cuba. Pero para eso hay que estudiar esta opción y tenerla muy presente, porque las otras políticas económicas son, a lo mejor muy buenas para otros escenarios, no para este. Por otro lado, el Partido Demócrata Cristiano nació por el empuje de unos jóvenes hace muchísimos años, cuando llegó la dictadura a Cuba. Se instaló como partido en 1991, cuando fue legitimada y ha tocado en cuenta como tal. A través del Partido Demócrata Cristiano de Cuba hemos establecido muchísimas relaciones internacionales, porque somos conscientes de que Cuba lo necesita. Hemos establecido relaciones con los partidos de la Unión de la UPLA en América Latina, de la OSCA, de la IDC, de la INDU. Bueno, tenemos, que las manos extendidas por todas partes del mundo. Y todas estas personas que están con nosotras nos ayudarán cuando llegue el momento. Están ahí y es un compromiso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para Cuba? Yo creo que todos los partidos políticos que tenemos la mejor intención, por supuesto, para nuestra oración. Yo creo que tenemos que diseñar en paralelo las cuestiones que hay. No se puede juntar todo el mundo en un cesto, porque las cosas son muy diferentes. La situación de la familia, la situación de la mujer, la situación económica, la situación de los estudiantes, incluso que de las personas que están trabajando ahora bajo el mando del gobierno, claro, porque no hay otra cosa. ¿Qué será de ellas? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Qué otras opciones han tenido? ¿Qué otras opciones tendrán? Hay muchas cosas que mirar y que mirar con cuidado, porque Cuba es nuestro país y queremos lo mejor para él y lo mejor para los cubanos. Y yo creo que todos tendremos que echar una mano y tendremos que saber qué es lo que tenemos que ofrecer y qué es lo que tenemos que quizá negar, no sé, tenemos que tener ahí una cuestión de equilibrio muy importante, que es lo que a mí más me preocupa. Yo creo que nos tenemos que concentrar en que todos somos cubanos, en que todos queremos lo mejor. Y vuelvo a insistir, como la única solución para poder integrar a los cubanos y ponerles un marco que les permita desarrollarse independientemente y ejercer las labores que ellos quieran y tomar el mando de su propia vida. Eso es lo que nosotros queremos para Cuba y luego decir que el Partido Demócrata Cristiano está abierto para las personas que quieran acompañarnos. Es un partido laico, nosotros somos un partido religioso, es un partido laico y estamos abiertas a todas las sensibilidades, siempre y cuando vayan enfocadas a lo que ellos hablan.